Todo lo que ves a tu alrededor se sustenta sobre algo que nunca podrás percibir. Mientras las estrellas brillan en lo alto y las constelaciones trazan sus infinitos caminos, una red invisible se contrae y se expande justo debajo de tu existencia. Se pliega, se ondula, responde a cada partícula de masa, a cada chispa de energía, a cada impulso de movimiento. Sin esta red oculta, no habría caídas, la luz no viajaría, no habría un antes y un después. A esto es a lo que llamamos espacio-tiempo. Pero este nombre es muy engañoso. De hecho, implica un entendimiento que no tenemos. Nadie lo ha tocado con sus manos, nadie lo ha visto con sus ojos, e incluso los físicos que han dedicado décadas a resolver sus complejas ecuaciones no dudan en admitir abiertamente que su verdadera esencia es incomprensible. Cuanto más profundizamos en esta estructura, más inestable se vuelve la base de lo que llamamos realidad. El tiempo puede ralentizarse hasta casi detenerse. Las distancias se alejan por completo del significado que les atribuimos, y para muchos de nosotros, la definición del tiempo puede ser diferente. La causa y el efecto comienzan a entrelazarse de formas contrarias a la lógica cotidiana. Hoy te enfrentamos directamente a esta inquietante realidad. La arquitectura que sostiene todo el universo es, al mismo tiempo, el enigma más desconcertante y persistente de la física contemporánea. ¿Estás listo para adentrarte en este laberinto? Entonces, comencemos este viaje. Y no olvides compartir conmigo tus experiencias al final del mismo y apoyarme. Imagina una medianoche bajo un firmamento cristalino. Las galaxias resplandecen sobre tu cabeza. Los mundos distantes cumplen sus revoluciones silenciosas. Todo parece sólido, inmutable, como si estuviera grabado en piedra cósmica. Pero justo en ese preciso instante, algo que nunca lograrás visualizar se está transformando bajo tu posición. Una arquitectura invisible se dilata, se comprime y vibra al ritmo de cada sol que nace en algún rincón remoto del cosmos. Esta urdimbre sostiene absolutamente todo lo existente. Define de qué manera caen los cuerpos celestes, cómo se propaga la luz a través de la inmensidad sin fin y cómo transcurre el tiempo para ti y para cada observador en el universo. Pero es una entidad completamente intangible, imposible de observar directamente, y lo más inquietante de todo, los científicos que han dedicado su existencia completa a su estudio admiten sin rodeos que, en el fondo más profundo, no logran comprenderla cabalmente. Bienvenidos al reino del espacio-tiempo. Es un concepto que suena tan familiar en las conversaciones casuales, y sin embargo, resulta tan radicalmente ajeno que hace tambalear incluso a las mentes más brillantes de nuestra era. Si alguna vez has sentido que los documentales sobre el cosmos generan más interrogantes que certezas, has llegado al lugar correcto. El espacio-tiempo es uno de esos misterios donde mientras más aprendes, más profunda y desconcertante se vuelve su naturaleza. Hoy nos sumergiremos en este enigma fundamental para explorar por qué razón la estructura que mantiene unido a nuestro cosmos se nos sigue escurriendo constantemente entre los dedos. ¿Por qué razón se nos presenta tan extraña la espacio-tiempo? Desde que somos niños pequeños, nos enseñan que el espacio es simplemente un escenario vacío, un contenedor neutral, y que el tiempo es una cuenta regresiva que avanza sin jamás detenerse, de forma absolutamente constante. Estas dos nociones se sienten completamente desconectadas entre sí. Te encuentras en un lugar específico y el cronómetro sigue avanzando implacablemente. Simple, ¿no es así? Entonces irrumpe la física moderna, con toda su fuerza, y te revela algo completamente desconcertante. Espacio y tiempo no son dos entidades separadas, sino un solo tejido profundamente entrelazado, inseparable. La imagen familiar se distorsiona por completo. No estamos hablando de un lienzo estático sobre el cual se pintan los acontecimientos, sino de algo maleable, algo que se curva y se flexiona activamente ante la presencia de masa y energía. Y esa flexión, esa reacción dinámica, es precisamente lo que identificamos como gravedad. Esto por sí solo ya es extraordinariamente peculiar. Todos aprendimos en la escuela que la gravedad es una fuerza invisible que atrae objetos entre sí. Pero en la visión geométrica revolucionaria que propuso Einstein, no existe atracción alguna en el sentido tradicional. Es puramente geometría. La forma del espacio-tiempo dicta a los objetos cómo deben desplazarse, y los objetos a su vez le indican al espacio-tiempo cómo debe curvarse. Incluso aquellos que han dedicado carreras enteras a la física teórica
admiten ocasionalmente que el espacio-tiempo no se entiende de la manera convencional en que comprendemos otros fenómenos. Pueden calcularla con precisión matemática asombrosa, pueden predecir su conducta con exactitud impresionante, pueden escribir ecuaciones complejas que coinciden perfectamente con nuestras observaciones del universo, pero capturarla intuitivamente con la misma facilidad con la que afirmamos que 2 más 2 son 4 es una historia completamente diferente. El espacio-tiempo se niega obstinadamente a encajar de forma pulcra en nuestra experiencia diaria porque opera simultáneamente en escalas muchísimo mayores y muchísimo menores que aquellas con las que interactuamos habitualmente. Imagina que sostienes una pieza de seda elástica entre tus manos. Presionas tu puño en el centro y observas la depresión que se forma naturalmente. Si haces rodar una pequeña canica, esta describirá una trayectoria curva alrededor de la hendidura, como si fuera magnéticamente atraída hacia el centro. Esta es la explicación visual clásica que se utiliza frecuentemente para ilustrar la curvatura del espacio-tiempo, pero resulta profundamente incompleta y potencialmente engañosa. Esa seda está suspendida en un espacio mucho más grande, y la fuerza que la hunde hacia abajo es, irónicamente, la gravedad real de la Tierra tirando hacia el suelo, no la gravedad simulada que intentamos representar mediante la geometría curva. El cosmos no está posado sobre una mesa gigantesca invisible. El espacio-tiempo se pliega enteramente en sí mismo, no se curva hacia alguna dimensión externa misteriosa que podamos imaginar. Las dos grandes teorías que se niegan a cooperar. Aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente fascinante y profundamente problemática. El espacio-tiempo se encuentra sentado incómodamente en la intersección precisa de dos grandes teorías que se niegan rotundamente a cooperar entre sí. Por un lado, poseemos la relatividad general de Einstein, esa obra maestra geométrica que describe con elegancia matemática el comportamiento de planetas, estrellas, galaxias completas y el universo a escala verdaderamente colosal. Por el otro lado está la mecánica cuántica, que maneja magistralmente la escala diminuta, el reino invisible de las partículas subatómicas, las probabilidades ondulatorias y los comportamientos extrañísimos que parecen seguir sus propias reglas completamente independientes. Ambas teorías funcionan espectacularmente bien, casi milagrosamente, en sus respectivos dominios de aplicación. Pero si intentas aplicarlas simultáneamente, especialmente en regiones extremas, donde el espacio-tiempo es simultáneamente extremadamente curvo y extremadamente pequeño, como en el corazón palpitante de un agujero negro supermasivo o en los primeros instantes infinitesimales tras el Big Bang, chocan violentamente entre sí, las ecuaciones se desmoronan completamente. Las predicciones se disocian en absurdos matemáticos. Es como si el universo operara con dos manuales de instrucciones completamente diferentes, ambos aparentemente correctos, pero absolutamente irreconciliables, cuando intentas leerlos simultáneamente en las regiones de solapamiento. Y el espacio-tiempo se encuentra precisamente atrapado en esa frontera incómoda y problemática. Esta tensión fundamental crea una especie peculiar de limbo científico. Sabemos con certeza observacional que el espacio-tiempo existe. Sabemos que se dobla y se estira bajo condiciones específicas. Sabemos que reacciona predeciblemente a la masa y la energía circundante, pero no sabemos de qué está realmente constituido o si siquiera está hecho de algo en absoluto en el sentido material. Algunos físicos teóricos sugieren firmemente que es perfectamente lisa y continua, como una tela infinitamente perfecta sin irregularidades. Otros proponen con igual convicción que debe ser granulada en las escalas más pequeñas, compuesta por diminutas piezas discretas demasiado microscópicas para ser detectadas con la tecnología actual. Otros piensan seriamente que podría ser completamente emergente, formándose espontáneamente a partir de algo aún más fundamental que simplemente no hemos descubierto todavía. En este sentido profundo, el espacio-tiempo podría ser comparable a un espejismo en el desierto, algo que aparece vívidamente cuando estructuras más profundas y ocultas interactúan de maneras extraordinariamente complejas. O quizás sea absolutamente real, en el sentido más literal e irreductible posible. La verdad incómoda es que simplemente no lo sabemos con certeza. Y esta persistente falta de certeza es precisamente el corazón palpitante del enigma que nos ocupa hoy. ¿Qué te parece personalmente más probable o convincente? ¿Es el espacio-tiempo un componente fijo
e irreductible de la realidad fundamental. ¿O es meramente una descripción conveniente, una aproximación útil que hemos inventado para organizar nuestras observaciones? ¿Por qué no podemos medirla directamente? El estudio riguroso del espacio-tiempo exige experimentos sofisticados y observaciones meticulosas que llevan constantemente la tecnología humana hasta sus límites absolutos. Es relativamente sencillo y directo probar principios físicos en un laboratorio terrestre cuando las distancias involucradas son pequeñas y las fuerzas son manejables con instrumentos convencionales. Pero cuando el objeto de estudio es nada menos que la estructura del cosmos entero, o cómo se deforma dramáticamente el espacio en las proximidades inmediatas de un agujero negro supermasivo, las oportunidades para recolectar datos confiables son extraordinariamente escasas y difíciles de obtener. No podemos simplemente viajar físicamente hasta un agujero negro para medir su curvatura espacial directamente con instrumentos. En su lugar, debemos inferir pacientemente la información, observando meticulosamente cómo se desplazan las estrellas circundantes en órbitas influenciadas, o analizando cuidadosamente las ondas gravitacionales infinitesimales que viajan a través del cosmos después de colisiones cataclísmicas. Construimos máquinas extraordinariamente sensibles, interferómetros láser de kilómetros de longitud, que miden distorsiones microscópicas en los rayos láser causadas por ondas gravitacionales que atraviesan la Tierra. Estas mediciones increíblemente precisas nos revelan algo significativo sobre el espacio-tiempo, pero solo de las maneras más sutiles, más indirectas e interpretativas posibles. Es comparable a intentar entender la forma exacta de una criatura marina que nunca has visto directamente, estudiando únicamente las ondas características que crea al nadar bajo la superficie del océano. Los límites inherentes de la percepción humana, las restricciones de nuestras herramientas tecnológicas y los desafíos de escala contribuyen enormemente al desafío fundamental. Nuestra intuición está inevitablemente moldeada por experiencias cercanas a casa, en un planeta donde la gravedad se percibe como constante e invariable, donde el tiempo parece fluir de manera estable y predecible, y donde las distancias espaciales no se estiran ni se comprimen de formas perceptibles. El espacio-tiempo opera completamente más allá de estos límites confortables, por lo que se siente inherentemente ajeno y contraintuitivo. Cuanto más intensamente tratamos de visualizarlo mentalmente, más obstinadamente se nos escapa de los patrones familiares y reconfortantes. Incluso al intentar explicarlo con palabras, recurrimos constantemente a comparaciones con cosas que definitivamente no es. La llamamos tejido, pero no está hecha de fibras textiles. La describimos como una rejilla, pero no hay líneas dibujadas en ningún lugar. Imaginamos que se estira, pero el estiramiento implica necesariamente una sustancia material dentro de un espacio contenedor más grande, y el espacio-tiempo no está contenido dentro de ninguna otra cosa más fundamental. Es precisamente la cosa fundamental en la que está contenido absolutamente todo lo demás. Esta discrepancia persistente entre lo que realmente es y lo que podemos concebir fácilmente con nuestras mentes es una de las barreras más significativas para comprenderla profundamente. Y sin embargo, paradójicamente, esta misma dificultad es parte integral de la razón por la que volvemos constantemente a este tema, con asombro renovado y fascinación persistente. Aunque no puedas ver el espacio-tiempo directamente con tus ojos, puedes definitivamente sentir los bordes sutiles de su influencia omnipresente. Cada objeto que cae hacia el suelo, cada órbita planetaria, cada segundo que marca inexorablemente tu reloj de pulsera, está profundamente moldeado por ella. Vivimos constantemente sumergidos en ella como peces en el agua, aunque no podamos captar completamente su naturaleza fundamental subyacente. Cómo nuestra vida diaria nos engaña sistemáticamente. Si reflexionas cuidadosamente sobre tu vida cotidiana, absolutamente todo parece sólido, estable y completamente predecible. El suelo bajo tus pies permanece obstinadamente plano. La gravedad tira invariablemente hacia abajo, nunca lateralmente ni hacia arriba. Una pelota lanzada al aire sigue un arco parabólico familiar y reconfortante. No te despiertas por las mañanas preguntándote si rodarás fuera de la cama porque la tierra se ha doblado súbitamente durante la noche. Las cosas permanecen confiablemente en su sitio designado. Pero esta impresión tranquilizadora de estabilidad absoluta es solamente la superficie más superficial de lo que realmente está sucediendo continuamente bajo nuestras narices. Bajo esta vista ordinaria y reconfortante,
Yace un mundo dinámico formado por una urdimbre que se desplaza constantemente de formas sutiles e invisibles que nunca, jamás notamos directamente. Para comprender verdaderamente cuán extraña es esta estructura oculta, imagina ahora que sostienes una lámina de goma extremadamente flexible entre tus manos extendidas. Si presionas firmemente tu dedo índice en el centro, la goma cede y se hunde formando un pozo. Si la estiras vigorosamente en direcciones opuestas, el patrón visual cambia completamente. Esta es una comparación frecuentemente empleada para explicar cómo el espacio se curva dramáticamente alrededor de concentraciones de masa, pero la analogía no capta completamente lo que está sucediendo en la realidad física. La goma elástica tiene una configuración de reposo natural, una dirección preferida en la que yace cómodamente, y depende fundamentalmente de la gravedad terrestre que tira de ella hacia abajo. Absolutamente nada de esto se aplica legítimamente al espacio-tiempo real. La comparación solo funciona en el sentido más laxo y preliminar, como una forma inicial de orientarse mentalmente antes de que irrumpa la verdadera rareza desconcertante del fenómeno. Porque el espacio-tiempo definitivamente no es un material físico, no está estirado sobre algún sustrato oculto, no se sienta pasivamente en un espacio contenedor más grande, no se hunde ni colapsa bajo ninguna fuerza oculta externa. Es el escenario fundamental en sí mismo, donde existe literalmente todo lo demás en el universo observable. Y eso significa inevitablemente que no tenemos ningún objeto verdaderamente cotidiano y familiar para compararla adecuadamente. Incluso la palabra tejido se siente profundamente simplista e inadecuada. Un tejido real está construido materialmente de hilos individuales, pequeñas piezas entrelazadas. Si examinas de cerca cualquier tejido con suficiente magnificación, puedes separarlo en sus componentes. El espacio-tiempo, hasta donde podemos determinar con nuestros instrumentos actuales, no se comporta como algo construido a partir de pequeñas piezas ensambladas. Aunque para ser completamente justos y precisos, no hemos podido probarla experimentalmente en las escalas verdaderamente más pequeñas posibles, donde su naturaleza auténtica podría estar ocultando algo mucho más complejo e inesperado. Por ahora, nuestros mejores experimentos disponibles sugieren firmemente que es perfectamente suave y continua, pero simultáneamente nuestra teoría más profunda indica persistentemente que esta suavidad aparente podría ser una ilusión convincente y que debajo podría esconderse algo muchísimo más intrincado, algo que solo parece suave porque estamos observando desde demasiado lejos para distinguir los detalles más minúsculos. Esta tensión fundamental es parte integral de por qué esta estructura es tan extraordinariamente difícil de entender intuitivamente. A escala verdaderamente grande, escala galáctica y cosmológica, actúa impecablemente como un continuo liso y elegante, permitiendo que planetas, estrellas masivas y galaxias completas tracen órbitas gráciles y predecibles. Pero a escalas verdaderamente pequeñas, escala cuántica y subatómica, las reglas radicalmente diferentes de la mecánica cuántica intervienen dramáticamente, y la suavidad aparente se vuelve profundamente cuestionable. Las cosas comienzan a fluctuar salvajemente, a temblar sin cesar, a comportarse de maneras que un tejido clásico y suave nunca permitiría bajo ninguna circunstancia. Este conflicto alimenta directamente una de las preguntas más grandes y persistentes de toda la física contemporánea. ¿Qué es exactamente lo que mantiene unido al espacio-tiempo si hace suficiente zoom microscópico? ¿Es verdaderamente continua hasta las escalas más pequeñas posibles, o es más bien como un mosaico compuesto de diminutas piezas fundamentales que parpadean y vibran? La verdad profundamente incómoda es que simplemente no lo sabemos todavía con certeza absoluta. La gravedad no es una fuerza, es un camino. Otra parte fundamental del misterio proviene directamente de la forma en que el espacio-tiempo influye sobre el movimiento de absolutamente todo. Cuando caminas tranquilamente por la calle, no piensas conscientemente en estar siendo guiado por un paisaje curvo e invisible que no puedes percibir con ninguno de tus sentidos. Simplemente sientes suelo firme bajo tus pies y te mueves libremente en la dirección que deseas conscientemente. Pero absolutamente todo lo que haces, desde el camino específico que tomas hasta el tiempo exacto que tardas en llegar a tu destino, está profundamente moldeado por la curvatura invisible del espacio-tiempo alrededor de la Tierra. Si la Tierra fuera significativamente más masiva de lo que es, el tiempo correría mediblemente más lento aquí en la superficie.
Las distancias cambiarían sutilmente, pero de formas detectables. Tus pasos cubrirían longitudes ligeramente diferentes, dependiendo directamente de la intensidad del campo gravitacional local. No sentirías nada de esto directamente con tus sentidos ordinarios. Todo sucedería silenciosamente tras bastidores, invisible e imperceptible. Por esta razón precisa, los físicos frecuentemente dicen algo que suena paradójico. La gravedad no es realmente algo que sientas directamente. Solo sientes el esfuerzo muscular necesario para resistir, para evitar caer más profundamente en un camino naturalmente curvo trazado por la geometría. Nuestra intuición, construida cuidadosamente desde la primera infancia al observar repetidamente cómo caen y ruedan los objetos cotidianos, no nos prepara adecuadamente para la idea revolucionaria de que el movimiento es en sí mismo simplemente el camino natural a través de una geometría profundamente curva. Si arrojas algo hacia arriba con fuerza, piensas intuitivamente que la gravedad lo jala irresistiblemente de vuelta hacia abajo. Pero la explicación más profunda y precisa es completamente diferente. El espacio-tiempo se curva alrededor de la Tierra de tal manera específica que cualquier objeto, si se le deja completamente solo sin fuerzas adicionales, seguirá inevitablemente una trayectoria curva. El objeto no es forzado activamente hacia abajo por ningún tirón invisible. Simplemente se mueve naturalmente a lo largo de la forma inherente del espacio-tiempo por el que viaja, y la forma de ese espacio-tiempo se curva inevitablemente de vuelta hacia la Tierra. Visto cuidadosamente así, la gravedad se transforma en algo muchísimo más sutil y profundo que un simple tirón mecánico. Se convierte en una propiedad intrínseca del entorno mismo, y el universo entero está completamente lleno de este entorno dinámico. Para comprender verdaderamente por qué esto es tan extraordinariamente difícil de concebir intuitivamente, imagina ahora que intentas caminar cuidadosamente en una habitación completamente oscura, sin ninguna fuente de luz. El suelo podría estar suavemente inclinado en ciertas direcciones, pero si no puedes ver visualmente la pendiente, nunca pensarías conscientemente que el suelo está cambiando constantemente. Simplemente sentirías que te estás moviendo de maneras inusuales e inexplicables, y asumirías naturalmente que fue tu propia acción voluntaria. Exactamente así funciona el movimiento en un espacio-tiempo fundamentalmente curvo. No podemos ver la curvatura directamente con nuestros ojos, solo vemos los resultados finales del movimiento a través de ella. Así, el universo que experimentamos está profundamente moldeado en parte por algo completamente invisible que nunca llama la atención sobre sí mismo. Incluso la descripción, puramente matemática del espacio-tiempo, resulta extraordinariamente desafiante. Las ecuaciones de campo de Einstein, que explican meticulosamente cómo la curvatura surge directamente de la distribución de masa y energía, son notoriamente complejas y difíciles de manejar. Funcionan brillantemente, por supuesto, pero lo hacen de una manera que es extremadamente difícil de traducir al pensamiento cotidiano ordinario. Las ecuaciones describen relaciones intrincadas entre distancias y duraciones temporales, utilizando herramientas matemáticas extraordinariamente sofisticadas, tensores, geometría diferencial, variedades curvas, que pueden manejar direcciones y curvaturas increíblemente complejas. Estas herramientas matemáticas avanzadas permiten a los físicos teóricos calcular con precisión impresionante la geometría exacta del espacio-tiempo en cualquier situación imaginable, ya sea cerca de una estrella enana blanca o dentro de un cúmulo masivo de galaxias. Pero saber exactamente cómo calcular algo matemáticamente no es en absoluto lo mismo que entenderlo intuitivamente de forma profunda. Si alguien preguntara directamente por qué esta geometría toma precisamente la forma que toma, o de qué está fundamentalmente constituida, o por qué la masa curva el espacio-tiempo en primer lugar, esas preguntas extraordinariamente fundamentales siguen completamente abiertas. Las ecuaciones proporcionan el cómo con precisión asombrosa, pero definitivamente no el por qué más profundo. ¿Crees sinceramente que es suficiente saber precisamente cómo funciona algo matemáticamente, o necesitamos desesperadamente entender por qué lo hace exactamente de esa manera específica? El espacio-tiempo también nos engaña constantemente mediante su estabilidad aparente. En nuestra experiencia diaria ordinaria, las distancias parecen fijas e invariables. Un metro es siempre un metro, sin importar dónde lo midas o cuándo. Un segundo es siempre un segundo, tic-tac constante. Pero el espacio-tiempo real no opera así en absoluto.
Las distancias pueden estirarse o comprimirse dependiendo de la gravedad local. El tiempo puede ralentizarse dramáticamente o acelerarse dependiendo de dónde te encuentres exactamente. Estos efectos son minúsculos e imperceptibles en la vida ordinaria, pero se vuelven dramáticamente significativos cerca de objetos masivos o a velocidades extremadamente altas. Un reloj colocado al nivel del mar marca más lentamente que un reloj idéntico colocado en la cima de una montaña alta. La diferencia es microscópica, fracciones de segundo a lo largo de años, pero es absolutamente real y medible con relojes atómicos de precisión extrema. Los satélites GPS deben corregir constantemente estos efectos o sus cálculos de posición serían completamente erróneos en cuestión de minutos. La tecnología que usamos diariamente depende crucialmente de entender cómo el espacio-tiempo se comporta de formas que nunca percibimos directamente. Esta ocultación sistemática de la verdadera naturaleza dinámica del espacio-tiempo hace que toda la estructura parezca profundamente misteriosa e inaccesible. Sin embargo, la flexión y la dilatación no son en absoluto extrañas desde la perspectiva imparcial del universo mismo. Son simplemente la forma natural en que las cosas funcionan fundamentalmente. El universo no privilegia ni se preocupa por nuestra intuición humana limitada. Opera bajo principios que permanecen consistentes, ya sea que se sientan naturales para nosotros o completamente contraintuitivos. Y es precisamente esta consistencia inquebrantable la que nos permite estudiar estos efectos meticulosamente, medirlos con precisión y construir una imagen cada vez más detallada y precisa de cómo se comporta el espacio-tiempo, incluso si la imagen completa no encaja cómodamente con la forma en que nuestras mentes intentan desesperadamente visualizarla. ¿Cómo crees honestamente que cambiaría tu vida cotidiana si el tiempo corriera a una velocidad perceptiblemente diferente para ti que para tu vecino de al lado? ¿Seguirías sintiendo que vives en el mismo mundo compartido? Hay un punto de inflexión dramático en la historia de la ciencia, donde absolutamente todo cambió para siempre. Un momento específico en el que el mundo aparentemente estable y perfectamente bien entendido se dio abruptamente ante algo muchísimo más profundo, más flexible y más desconcertante de lo que nadie jamás había sospechado remotamente. Durante periodos extraordinariamente largos de tiempo, la humanidad creyó firmemente que el universo estaba construido sobre cimientos absolutamente fijos e inmutables. El espacio era el contenedor interminable e invariable que albergaba pasivamente estrellas y planetas. El tiempo era el ritmo universal que nunca, bajo ninguna circunstancia, cambiaba su compás constante. Las reglas parecían extraordinariamente sencillas y directas. Los objetos se movían de formas predecibles. Los relojes hacían tic-tac uniformemente. Todo se desarrollaba ordenadamente sobre un escenario perfectamente firme e inmutable. Luego, poco a poco pero inexorablemente, la evidencia experimental comenzó a sugerir algo completamente perturbador, que el escenario mismo no era ni remotamente tan rígido como había parecido durante siglos. Lo que se sentía como un fondo completamente ordinario se comportaba de maneras que absolutamente nadie había predicho jamás. Y este cambio fundamental finalmente condujo a la comprensión revolucionaria de que el espacio podía doblarse dramáticamente y el tiempo podía estirarse o comprimirse. Una forma efectiva de apreciar cuán profundamente sorprendentes eran estas ideas revolucionarias es imaginar vívidamente que vives en una época anterior a su existencia. Si hubieras mirado cuidadosamente al cielo nocturno, en ese momento específico de la historia, habrías visto un patrón completamente predecible y reconfortante. Los planetas se movían suavemente en órbitas regulares. El Sol salía puntualmente y se ponía con precisión cronométrica. Había misterios genuinos, por supuesto, fenómenos inexplicables, pero el panorama general parecía lo suficientemente estable como para que la gente asumiera naturalmente que el espacio y el tiempo también debían ser fundamentalmente estables e invariables. Incluso cuando los científicos más brillantes comenzaron a desarrollar leyes matemáticas extraordinariamente detalladas para describir el movimiento planetario, estas leyes asumían implícitamente que las distancias y las duraciones permanecían absolutamente iguales sin importar dónde estuvieras exactamente o cuán rápido te movieras. Parecía puro sentido común, obvio e indiscutible. Luego, gradualmente, experimentos cada vez más precisos comenzaron a perturbar profundamente esta sensación,
reconfortante de estabilidad absoluta. Una de las primeras pistas verdaderamente perturbadoras provino del estudio minucioso de la luz misma. La luz que se negaba obstinadamente a obedecer las reglas esperadas. Cuando los científicos intentaron medir meticulosamente la velocidad de la luz, encontraron repetidamente el mismo número exacto, sin importar las condiciones. Independientemente de si la Tierra se movía rápidamente hacia la fuente de luz, se alejaba de ella o se movía lateralmente. Esto era profundamente insólito y perturbador, porque en cualquier otro tipo de movimiento conocido, las velocidades se suman o se restan aritméticamente dependiendo de cómo te muevas. Si corres rápidamente hacia adelante y lanzas una pelota, la velocidad final de la pelota es tu velocidad más la velocidad del lanzamiento. Simple aritmética. Pero con la luz, la velocidad seguía siendo exactamente la misma constante, sin importar cuán rápido te movieras. Al principio, algunos científicos pensaron naturalmente que las mediciones eran fundamentalmente defectuosas o que los instrumentos estaban mal calibrados. Otros sugirieron creativamente que tal vez el universo contenía un medio oculto e invisible que transportaba la luz, un éter luminífero, algo que por diseño fundamental mantendría su velocidad fija. Pero los experimentos repetidos arrojaron consistentemente el mismo resultado desconcertante. No se encontró ningún medio oculto. La luz simplemente se negaba obstinadamente a cambiar su velocidad. Este acertijo dejó a la comunidad científica internacional en una posición extraordinariamente incómoda y confusa. Las ecuaciones matemáticas que describían con precisión la electricidad y el magnetismo, y que predecían correctamente la velocidad de la luz, habían sido probadas exhaustivamente durante décadas y funcionaban extremadamente bien en todos los contextos. Pero esas mismas ecuaciones implicaban directamente un mundo donde la velocidad de la luz era una constante absoluta para todos los observadores, sin importar su movimiento. Si estas ecuaciones eran fundamentalmente correctas, y toda la evidencia sugería que lo eran, entonces algo más tenía que ceder inevitablemente. O la naturaleza fundamental del movimiento no era lo que la gente había pensado durante siglos, o el tiempo y el espacio no estaban fijados como se asumía universalmente. En medio de esta confusión científica profunda, entró Albert Einstein, relativamente desconocido en ese momento. Él no buscaba conscientemente ser dramático o revolucionario. Simplemente quería que las leyes de la física funcionaran de manera exactamente igual para todos los observadores, independientemente de cómo se movieran. Quería consistencia lógica, simplicidad matemática, pero al intentar preservar esa consistencia fundamental, se dio cuenta de algo absolutamente sorprendente y revolucionario. Para que las leyes permanecieran idénticas para todos, el espacio y el tiempo debían ajustarse por sí mismos dinámicamente. No estaban separados en absoluto, formaban una única estructura profundamente interconectada que reaccionaba activamente al movimiento relativo. Si una persona se movía extremadamente rápido y otra permanecía completamente quieta, no medirían que el tiempo transcurría al mismo ritmo exacto. No estarían de acuerdo en las distancias de la misma manera. Estas diferencias no eran errores experimentales o ilusiones perceptuales. Estaban fundamentalmente incorporadas en la estructura del universo mismo. Este fue el comienzo revolucionario de la idea de que el espacio podía doblarse literalmente y el tiempo podía estirarse o comprimirse. La dilatación del tiempo no era metafórica, era física. Dos relojes idénticos, uno en movimiento rápido y otro estacionario, marcarían a ritmos mediblemente diferentes. Esto no era filosofía abstracta, era realidad física comprobable. El experimento mental del tren de Einstein ilustra esto vívidamente. Imagina un tren moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Un pasajero en el tren enciende una linterna apuntando hacia adelante. Desde su perspectiva, la luz viaja a la velocidad estándar de la luz. Pero alguien parado en la plataforma del tren también mide que la luz viaja a la misma velocidad exacta, no más rápida a pesar de que el tren se mueve. La única manera de que ambas mediciones sean correctas simultáneamente es si el tiempo transcurre más lentamente para el pasajero en movimiento y si las distancias se comprimen en la dirección del movimiento. Esto no es una ilusión óptica o un truco matemático, es la estructura fundamental de la realidad. El tiempo no es absoluto, el espacio no es fijo, ambos se flexionan dinámicamente para preservar la constancia de la velocidad de la luz.
La gravedad expuesta como geometría pura. La idea de que el espacio podía doblarse en el sentido completamente literal llegó significativamente más tarde, cuando Einstein volvió a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la gravedad. Él sabía perfectamente bien que la descripción matemática de la gravedad de Newton funcionaba brillantemente para la mayoría de las situaciones prácticas. Newton había dicho claramente que la gravedad era una fuerza invisible que atraía objetos entre sí a través del espacio vacío. Pero Einstein se preguntó persistentemente si esa imagen era verdaderamente completa. Si el espacio y el tiempo cambiaban dramáticamente con el movimiento, tal vez la gravedad no era una fuerza en absoluto en el sentido tradicional. Tal vez era otra expresión profunda de la flexibilidad fundamental del espacio-tiempo. Esta línea de pensamiento extraordinariamente audaz condujo a una idea verdaderamente asombrosa. En lugar de ver la gravedad como un tirón invisible, Einstein comenzó a verla como la forma geométrica misma del espacio-tiempo. La comprensión provino de una pregunta aparentemente sencilla pero profunda. ¿Por qué caen los objetos hacia la Tierra? Newton diría simplemente que caen porque la gravedad los jala invisiblemente hacia abajo. Pero Einstein consideró otra posibilidad radicalmente diferente. ¿Y si el objeto está realmente siguiendo un camino perfectamente recto a través del espacio-tiempo, y es el camino mismo el que se dobla porque el espacio-tiempo está curvado por la masa de la Tierra? En otras palabras, el objeto no es tirado activamente hacia abajo por ninguna fuerza. Simplemente viaja libremente a través de un paisaje geométrico curvo. La curva inherente del paisaje dirige naturalmente su movimiento. Esto era una forma completamente diferente, revolucionaria, de ver la gravedad. Hacía que la gravedad se pareciera menos a una soga invisible y más a un camino trazado naturalmente por la geometría del espacio-tiempo. Para comprender cuán radical fue realmente esto, imagina vívidamente que haces rodar una pelota sobre un piso perfectamente plano. Si el piso es completamente plano, la pelota rueda en línea perfectamente recta. Si el piso se hunde dramáticamente o se inclina en ciertas direcciones, la pelota sigue naturalmente la curva del piso. No tienes que empujar activamente la pelota hacia abajo con tu mano. La forma de la superficie determina completamente el movimiento. Einstein se dio cuenta brillantemente de que la masa hace algo fundamentalmente similar con el espacio-tiempo. Cambia la forma geométrica a su alrededor, y absolutamente todo dentro de esa forma se mueve naturalmente de acuerdo con la geometría curva. Esta geometría es precisamente lo que percibimos e identificamos como gravedad. Pero a diferencia de un piso ordinario, el espacio-tiempo no es solo una superficie bidimensional con una dirección específica a la que podemos señalar con el dedo. Es la estructura de 4 dimensiones que abarca simultáneamente tanto el espacio tridimensional como el tiempo unidimensional. Así que cuando el espacio-tiempo se curva, no se curva solo en un sentido espacial ordinario. Se curva de una manera que altera simultáneamente cómo fluye el tiempo mismo y cómo se comportan las distancias espaciales. Aquí la idea de la dilatación gravitacional del tiempo se vuelve absolutamente crucial. Cuando el espacio-tiempo se curva intensamente, el flujo del tiempo mismo puede ralentizarse dramáticamente o acelerarse dependiendo de dónde te encuentres exactamente y cuán intensa sea la curvatura local. El tiempo se convierte en parte integral de la geometría, no en algo separado e independiente. Piensa cuidadosamente en estar de pie sobre la superficie de la Tierra en este preciso momento. Sientes el peso familiar de la gravedad, pero Einstein diría que lo que realmente sientes es la resistencia que tu cuerpo opone para evitar caer más profundamente en el camino curvo definido por el espacio-tiempo alrededor de la Tierra. Mientras tanto, alguien que flota libremente en órbita no siente absolutamente ningún peso porque se está moviendo libremente a lo largo de un camino natural determinado por exactamente la misma curvatura. No está escapando de la gravedad en absoluto. La está siguiendo perfectamente. Se mueve a través del espacio-tiempo curvo de una manera que se siente completamente sin esfuerzo. La idea de que el espacio podía doblarse y el tiempo estirarse se hizo muchísimo más clara con predicciones específicas y comprobables. Por ejemplo, Einstein afirmó explícitamente que cuanto más fuerte es el campo gravitacional, más lento corre el tiempo. Esto no era metafórico ni filosófico, se lo decía completamente literalmente. Los relojes colocados a diferentes alturas deberían marcar a ritmos mediblemente diferentes. Décadas después,
Los experimentos confirmaron esto con precisión asombrosa. Dos relojes atómicos idénticos, uno colocado más alto que el otro, marcaban a ritmos que diferían exactamente como Einstein había predicho matemáticamente. Esto significaba que la dilatación del tiempo no era una curiosidad matemática abstracta, era un hecho físico completamente real y medible. Otra predicción extraordinaria fue que los objetos masivos doblarían literalmente la luz. Dado que la luz viaja necesariamente a través del espacio-tiempo, y el espacio-tiempo se curva alrededor de objetos masivos, el camino de la luz también debería doblarse visiblemente. Cuando los astrónomos observaron meticulosamente cómo la luz estelar se curvaba alrededor del Sol durante un eclipse solar total en 1919, las mediciones coincidieron dramáticamente con las predicciones de Einstein. Esta no era la clase de flexión que se podía explicar por refracción atmosférica o distorsión óptica. Era el espacio-tiempo mismo moldeando el camino de la luz. Las ondas que atraviesan el universo entero. La comprensión de que el universo se comporta de esta manera cambió completamente la forma en que la gente veía casi absolutamente todo. En lugar de ver el universo como una colección de objetos separados que actúan unos sobre otros mediante fuerzas invisibles, Einstein reveló un universo donde la geometría juega un papel absolutamente central. Este cambio no fue solo un ajuste científico-técnico. Alteró el mapa mental que la gente usa para comprender la realidad fundamental. Cuando descubres que el fundamento mismo del universo se dobla y se estira dinámicamente, tienes que repensar completamente lo que significa que algo se mueva o que el tiempo pase. Pero incluso si estas ideas son matemáticamente precisas y verificadas experimentalmente, nunca se fusionan completamente con la intuición ordinaria. Es extraordinariamente difícil concebir que el tiempo corra más lento solo porque estás más cerca de un objeto masivo. Es difícil visualizar la curvatura del espacio-tiempo sin imaginarla como una flexión en un espacio externo, aunque eso no es en absoluto lo que sucede. Y es difícil pensar en la gravedad no como un tirón, sino como un camino trazado por la geometría. ¿Crees que algún día desarrollaremos una intuición natural para la curvatura del espacio-tiempo? ¿O siempre permanecerá contraintuitiva? Se vuelve cada vez más difícil pensar en la geometría como un diagrama estático cuando observas meticulosamente cómo se comporta en el universo real. La geometría trae naturalmente a la mente ideas perfectamente estables e inmutables, líneas rectas que nunca se desvían, círculos perfectos, triángulos cuyos ángulos internos siempre suman exactamente 180 grados. Ninguna de estas formas ideales se desplaza, respira o se desliza dependiendo del momento específico. Permanecen eternamente en su lugar, congeladas en perfección matemática. Cuando aprendiste sobre geometría por primera vez en la escuela, probablemente te pareció un tema tranquilo, confiable y predecible que nunca cambiaba de opinión ni te sorprendía con comportamientos inesperados. Pero el universo no trata la geometría como lo haría un libro de texto de matemáticas puras. Una vez que introduces la gravedad masiva, el movimiento acelerado, la energía concentrada y la flexibilidad fundamental del espacio-tiempo en la mezcla compleja, la geometría deja abruptamente de ser una colección tranquila de formas inmutables y se convierte en algo muchísimo más dinámico y sorprendente. Reacciona instantáneamente, se ajusta continuamente, se distorsiona dramáticamente y se estira silenciosamente. Actúa menos como un conjunto de reglas rígidas e inflexibles y más como un sistema orgánico vivo que se reorganiza constantemente cada vez que algo nuevo entra en su entorno inmediato. La idea de que la geometría pudiera comportarse así no es ni remotamente intuitiva para la mayoría de las personas, porque nuestras experiencias cotidianas no lo demuestran directamente de ninguna manera perceptible. No caminas por tu sala de estar sintiendo cómo el piso se dobla sutilmente bajo tus pasos. No ves cómo tus paredes se curvan ligeramente cuando alguien pasa cerca. No sientes que el tiempo cambie su ritmo dependiendo de dónde te encuentres exactamente dentro de tu hogar. Todo a tu alrededor se siente sólido, estable e invariable, y esta estabilidad aparente fomenta naturalmente la creencia de que la geometría está fundamentalmente fija e inmutable. La noción de que la forma del espacio mismo puede cambiar dinámicamente le parece extraordinariamente extraña a la mayoría de las personas. Sin embargo, esto es precisamente lo que demostró de forma concluyente Albert Einstein hace más de un siglo.
Lo que describió no era simplemente un truco geométrico matemático ingenioso. Era un cambio profundo e irreversible en cómo el universo maneja fundamentalmente la estructura. Una forma efectiva de sentir esta diferencia es imaginar colocar un objeto pesado sobre una superficie altamente flexible. La superficie se dobla inevitablemente hacia abajo, y cualquier cosa que ruede sobre ella cambia su dirección debido directamente a la flexión. Los objetos rodantes no son jalados por ninguna fuerza misteriosa, simplemente siguen la forma que tienen debajo. Esta es la imagen que la gente usa frecuentemente para ilustrar cómo se curva el espacio-tiempo alrededor de concentraciones masivas. Y aunque no es perfecta en absoluto, muestra algo absolutamente crucial. Muestra vívidamente que la geometría no está fija de forma permanente. Reacciona dinámicamente, se ajusta continuamente a lo que está presente. Pero el universo real lleva esta idea muchísimo más lejos de lo que la analogía simple sugiere. Porque el espacio-tiempo no se dobla hacia otro espacio externo como la sábana elástica de la demostración física. Se dobla enteramente en sí mismo. No es una superficie que descanse pasivamente sobre algo más grande. Es la estructura total, absoluta y fundamental en la que existe literalmente todo. Cuando esta estructura se deforma bajo la influencia de la masa, nada puede escapar a su influencia omnipresente, porque no hay un fuera al que algo pueda ir. Una vez que aceptas completamente que la geometría puede cambiar dinámicamente, la siguiente sorpresa es cuánto puede cambiar bajo diferentes condiciones. Si añades masa significativa a una región específica del espacio, la geometría se dobla notablemente hacia adentro. Si eliminas la masa, se aplana gradualmente. Si el universo se expande cosmológicamente, la geometría se estira uniformemente. Cuando la gravedad se vuelve extremadamente intensa, cerca de un objeto compacto y denso, la curvatura se profundiza dramáticamente. Si dos objetos masivos se mueven rápidamente uno alrededor del otro, la curvatura interactúa consigo misma y genera ondas que viajan hacia afuera, a través del espacio-tiempo. De repente, la geometría comienza a parecerse menos a un diagrama tranquilo y más a algo que reacciona con una especie de fluidez orgánica, comparable a la forma en que el agua cambia su forma dependiendo de lo que se mueve a través de ella. Estos cambios no son opcionales o aproximaciones convenientes, son exigidos absolutamente por las leyes fundamentales de la física. Si un objeto se mueve, afecta inevitablemente a la geometría. Si la energía fluye, la geometría se desplaza consecuentemente. Si la presión aumenta dentro de una estrella, la geometría a su alrededor se ajusta en consecuencia. Incluso el espacio supuestamente vacío tiene geometría incorporada. Así, la geometría se convierte en algo que evoluciona constantemente, algo que nunca permanece congelado en el tiempo. Casi puedes pensar en ella como un registro dinámico de absolutamente todo lo que sucede en el universo, constantemente actualizado por la presencia y el movimiento de la materia y la energía. Es particularmente notable cuando consideras cuán sensible es el espacio-tiempo a la masa circundante. La Tierra curva el espacio-tiempo lo suficiente como para mantener la Luna en órbita estable. El Sol curva el espacio-tiempo lo suficiente como para mantener a los planetas en sus órbitas suaves y predecibles. Las estrellas masivas curvan el espacio-tiempo tan fuertemente que la luz misma se dobla visiblemente al pasar cerca. Y los agujeros negros lo curvan tan profundamente que la geometría se cierra completamente sobre sí misma, creando regiones del espacio-tiempo de las cuales ni siquiera la luz puede escapar. Cada uno de estos ejemplos dramáticos muestra claramente que la geometría no es una propiedad pasiva e inerte. Reacciona constantemente a lo que la rodea y moldea directamente el movimiento de absolutamente todo lo que hay en ella. ¿Cuál de estos fenómenos cósmicos encuentras más fascinante personalmente? ¿La suave curva alrededor de los planetas o la distorsión extrema cerca de los agujeros negros? El conflicto entre lo grande y lo pequeño. Hay una tensión particular y persistente que surge cuando intentas entender el universo desde dos puntos de vista completamente diferentes e incompatibles. Por un lado tienes el mundo de lo masivo, el reino donde las galaxias se extienden a distancias literalmente inimaginables y las estrellas arden durante miles de millones de años. Por el otro está el mundo de lo diminuto, donde las partículas subatómicas parpadean, tiemblan e intercambian identidades en menos tiempo de lo que se tarda en pestañear. Cada lado tiene sus propias reglas fundamentales, su propio lenguaje matemático, su propio sentido peculiar de la lógica. Y extrañamente,
Cada lado funciona hermosamente por sí mismo. El universo a gran escala sigue las curvas predecibles y elegantes del espacio-tiempo. El universo a pequeña escala sigue el baile inquieto y probabilístico de la mecánica cuántica. Ninguno de los lados parece preocuparse mucho por el otro hasta que intentas desesperadamente unirlos. Ahí es exactamente donde comienzan las discusiones fundamentales. Se siente un poco como escuchar a dos personas describir la misma historia desde ópticas completamente diferentes, ambas completamente convencidas de tener la versión correcta. La descripción a gran escala se basa en formas suaves y cambios graduales. La descripción a pequeña escala se basa en probabilidades ondulatorias y saltos repentinos. Si el universo se comportara como solo uno u otro, las cosas serían muchísimo más fáciles, pero la realidad insiste obstinadamente en usar ambos simultáneamente, y esta insistencia crea una serie de problemas que han desconcertado a los científicos más brillantes durante décadas enteras. Un punto de partida natural es el hecho de que el espacio-tiempo, tal como lo describe Einstein, es perfectamente continuo. Se curva suavemente alrededor de los objetos masivos, se estira durante la expansión cósmica, crea los caminos que siguen los planetas y las diferencias de tiempo que medimos con relojes atómicos de precisión extrema. Todo en ella apunta a una estructura lisa, en la que teóricamente podrías hacer zoom sin topar jamás con piezas individuales. Pero el mundo cuántico no cree en la suavidad absoluta. Insiste en la incertidumbre, insiste en las fluctuaciones, insiste en que nada puede estar perfectamente quieto o perfectamente definido. No importa cuán pequeño te hagas. Esta diferencia fundamental en cómo cada lado ve el universo crea un conflicto inmediato. Si el espacio-tiempo es suave, entonces los caminos que siguen las partículas también deberían ser suaves. Pero la mecánica cuántica dice claramente que las partículas no siguen caminos bien definidos. Se difuminan en una serie de posibilidades. Pueden estar en dos lugares a la vez en un sentido probabilístico. No se mueven a lo largo de curvas ordenadas. Siguen patrones que solo se aclaran cuando se ven estadísticamente. Así que cuando intentas describir una partícula moviéndose a través de un espacio-tiempo curvo, terminas tratando de forzar a colaborar estas visiones contradictorias. La curva elegante de la relatividad no se mezcla fácilmente con las probabilidades difusas de la cuántica. Otro conflicto aparece cuando examinas cómo cada teoría trata la energía y el movimiento. En la relatividad, la energía está directamente vinculada a la curvatura del espacio-tiempo. Más energía significa más curvatura. La relación es clara y consistente. Pero en la mecánica cuántica la energía está en constante fluctuación, incluso en el espacio vacío. Una energía que nunca está quieta. Estas fluctuaciones ocurren a frecuencias tan altas y escalas de tiempo tan cortas que si la relatividad las tratara de la misma manera que la energía ordinaria, generarían una curvatura dramática. Pero no generan una curvatura dramática. Si lo hicieran, el universo sería salvajemente inestable. Así que una teoría dice que las fluctuaciones de energía deberían remodelar el espacio-tiempo. La otra teoría dice que estas fluctuaciones son inevitables. Sin embargo, cuando comparas las dos predicciones, se contradicen violentamente. Algo fundamental falta en el cuadro. La discrepancia se vuelve aún más obvia cuando intentas describir la gravedad en las escalas más pequeñas posibles. Si reduces tu punto de vista a un espacio mucho más pequeño que un átomo, la curvatura predicha por la relatividad se vuelve incierta debido a las fluctuaciones cuánticas. Las distancias se borran, el tiempo se difumina, incluso la geometría misma se convierte en algo que no puedes precisar con exactitud. Pero la relatividad se basa fundamentalmente en la geometría precisa. Si la geometría se vuelve incierta, las ecuaciones se desmoronan completamente. Intentar usar la relatividad en una región controlada por las reglas cuánticas es como intentar dibujar un círculo perfecto sobre una superficie que no dejará de temblar violentamente. No importa cuán cuidadosamente lo intentes, la imagen se colapsa en ruido. Al mismo tiempo, si intentas usar la mecánica cuántica para describir la gravedad, las cosas se vuelven igualmente difíciles. La mecánica cuántica trata las fuerzas con partículas portadoras. Si quieres describir el electromagnetismo, usas fotones. Si quieres describir la fuerza fuerte, usas gluones. Siguiendo esta lógica, la gravedad también debería ser transportada por una partícula, el hipotético gravitón.
Pero cuando los físicos intentan construir una teoría con gravitones, las matemáticas se vuelven rápidamente inmanejables. Los cálculos producen números que crecen sin límites. Los infinitos se vuelven imposibles de eliminar. Es una señal de que la gravedad no se comporta como una fuerza cuántica normal. Estas dificultades revelan algo importante. El comportamiento a gran escala del universo está gobernado por la geometría. El comportamiento a pequeña escala está gobernado por las probabilidades. Y las reglas para cada uno están construidas de maneras que no se traducen suavemente. Una trata con curvas suaves, la otra con fluctuaciones. Una asume certeza en la estructura del espacio-tiempo, la otra niega la certeza. Cada una funciona maravillosamente en su propio reino, pero ninguna puede describir completamente las regiones que se solapan. Otro lugar donde este conflicto es evidente es en el comienzo del universo. Si rastreas la expansión hacia atrás, llegas a un punto donde todo estaba comprimido en una región increíblemente pequeña. Esta región era lo suficientemente minúscula como para requerir la mecánica cuántica, pero lo suficientemente densa como para requerir la relatividad. Ambas teorías deberían ser esenciales allí, pero si usas la relatividad para describir ese momento, predice una singularidad de densidad infinita. Si usas la mecánica cuántica, las matemáticas se niegan a aceptar el infinito. Las dos teorías discuten tan fuertemente que ninguna puede dar una respuesta clara. El punto más temprano de la historia cósmica permanece oculto no por falta de datos, sino porque nuestras herramientas teóricas no pueden conciliar lo grande y lo pequeño. El tiempo como un niño rebelde. Incluso la forma en que la mecánica cuántica trata el espacio y el tiempo crea conflictos fundamentales. En la relatividad, el espacio y el tiempo están entrelazados, se estiran y se doblan basándose en el movimiento y la gravedad. Son flexibles, pero en la mecánica cuántica, las ecuaciones asumen que el espacio y el tiempo forman un fondo estable. Las partículas cambian, los campos fluctúan, pero el escenario permanece estable. Esto es esencial para muchos de los cálculos en los que se basa la teoría cuántica, pero contradice directamente a la relatividad, que dice que el escenario nunca es estable. Constantemente se curva y se desplaza. Intentar forzar las reglas cuánticas sobre un escenario cambiante conduce a ecuaciones que se niegan a funcionar. El conflicto se hace aún más claro cuando se examina lo que sucede si las partículas intentan sondear distancias muy pequeñas. En la mecánica cuántica, cuanto más precisamente intentas medir la posición, más incierto se vuelve el impulso. Esto significa que sondear una región muy diminuta requiere alta energía, pero la alta energía crea curvatura en el espacio-tiempo. Cuanto más intentas ver, más distorsionas lo que estás tratando de medir. Si presionas lo suficiente, la energía utilizada para sondear la región se vuelve tan grande que crea un diminuto agujero negro. Eso destruye la medición por completo. Es como si el universo hubiera puesto una barrera alrededor de las escalas más pequeñas posibles, impidiendo que las examinemos directamente. El acto de mirar demasiado de cerca colapsa lo que intentas ver. Este problema se sitúa justo en la intersección de la relatividad y la mecánica cuántica. La relatividad trata el espacio-tiempo como una superficie continua y suave. La mecánica cuántica insiste en que la incertidumbre domina las escalas pequeñas. Cuando intentas combinar estas perspectivas, el escenario parpadea y se desplaza de maneras que ninguna de las teorías puede describir completamente. Todas estas discrepancias apuntan a una conclusión simple, pero inquietante. El universo no presenta una imagen unificada cuando se estudia a través de estos dos marcos. Lo grande ignora las preferencias de lo pequeño ignora la geometría de lo grande. Cada lado insiste en sus propias reglas, y ninguna tiene espacio para el comportamiento de la otra. Es casi como si el universo nos estuviera mostrando dos imágenes parciales, esperando que nos demos cuenta de que la imagen completa requiere un punto de vista que aún no hemos desarrollado. Imagina que pudieras vivir por un día en un mundo donde las reglas cuánticas fueran visibles. ¿Seguirías sintiendo que el universo es predecible o la incertidumbre constante te desorientaría? Las ondas gravitacionales, geometría en movimiento. Uno de los descubrimientos más dramáticos de las últimas décadas fue la detección directa de ondas gravitacionales. Estas son literalmente ondas en el espacio-tiempo mismo, ondulaciones en la geometría que viajan a través del cosmos a la velocidad de la luz. Cuando dos agujeros negros masivos giran uno alrededor del otro y finalmente colisionan,
La violencia de la fusión crea ondas tan poderosas que pueden detectarse incluso a miles de millones de años luz de distancia. La detección de estas ondas en 2015 por el Observatorio LIGO confirmó una de las predicciones más audaces de Einstein. No solo demostró que el espacio-tiempo puede doblarse, sino que puede ondular, vibrar y transmitir energía como una ola viajando a través del océano. Pero a diferencia de las olas de agua, estas ondas no viajan a través de un medio. Son el medio mismo moviéndose. Cuando una onda gravitacional pasa a través de la Tierra, estira y comprime literalmente el espacio. Las distancias cambian en una fracción infinitesimal, pero los interferómetros láser pueden detectar estos cambios. Es como si el universo estuviera respirando, expandiéndose y contrayéndose rítmicamente mientras la geometría misma fluye a través de nosotros. Esto demuestra vívidamente que la geometría no es un fondo pasivo, es dinámica, activa, capaz de moverse y transportar información. Las ondas gravitacionales nos permiten literalmente escuchar el universo, detectar eventos que no emiten luz pero que sacuden violentamente el espacio-tiempo. ¿Crees que algún día detectaremos ondas gravitacionales del Big Bang mismo? ¿Ondas que han viajado durante casi 14.000 millones de años? Hay algo tranquilamente enigmático en la gravedad, si te detienes a pensar en ella con suficiente profundidad. Es una de las primeras cosas que aprendemos a reconocer mucho antes de conocer, siquiera la palabra que la describe. La sientes cada vez que dejas caer algo, cada vez que te levantas de una silla, cada vez que ves caer un objeto al suelo. Es familiar de una manera que casi ninguna otra cosa en la física lo es. No tienes que explicarle la gravedad a un niño pequeño para que sepa instintivamente que las cosas caen hacia abajo. Está integrada completamente en la experiencia cotidiana, tejida en cada momento de nuestra existencia, sin requerir atención consciente alguna. Y debido precisamente a que es tan ordinaria y omnipresente, es extraordinariamente fácil olvidar cuán misteriosa es realmente la gravedad, especialmente cuando la comparamos cuidadosamente con las otras fuerzas fundamentales y comportamientos que dan forma al universo. La gravedad tiene una suavidad peculiar, una influencia silenciosa, que se siente gentil y reconfortante al lado de los saltos repentinos y los patrones impredecibles del mundo cuántico. Sin embargo, a pesar de su familiaridad reconfortante, la gravedad es precisamente el área donde nuestra comprensión alcanza un límite duro, más rápido que en casi cualquier otro lugar de la física. Una de las primeras cosas que hace que la gravedad sea tan extraordinariamente extraña es lo increíblemente débil que es en comparación directa con las otras fuerzas fundamentales. Es lo suficientemente fuerte como para mantenerte firmemente anclado al suelo, lo suficientemente fuerte como para dar forma y estructura a planetas y estrellas enteras, lo suficientemente fuerte como para controlar la estructura arquitectónica de las galaxias. Sin embargo, la cantidad de masa necesaria para crear estos efectos es absolutamente enorme. Si comparas la gravedad directamente con algo como el electromagnetismo, la diferencia se vuelve casi increíble. Un pequeño imán en tu refrigerador puede superar fácilmente la gravedad de un planeta entero al tirar de un trozo de metal hacia arriba. Esto significa que la fuerza que mantiene ese pequeño trozo de metal adherido al refrigerador es más fuerte que la fuerza que la Tierra entera ejerce sobre él. De alguna manera profunda, la fuerza que da forma a todo el cosmos es más débil que algo que se sienta tranquilamente en tu electrodoméstico de cocina. Esta discrepancia dramática en la fuerza lleva inevitablemente a una pregunta incómoda. Si la gravedad es tan débil comparativamente, ¿por qué domina el comportamiento a gran escala del universo? La respuesta radica en parte en el hecho fundamental de que la gravedad siempre atrae. Otras fuerzas pueden empujar o jalar, cancelándose mutuamente o invirtiendo la dirección. La gravedad solo se acumula constantemente. Cada pedacito de masa se suma al tirón total. No hay masa negativa para contrarrestarla. Esto significa que aunque la gravedad es débil en escalas pequeñas, se vuelve increíblemente significativa cuando se acumulan grandes cantidades de masa. Pero la pregunta más profunda persiste obstinadamente. ¿Por qué la gravedad se comporta de manera tan radicalmente diferente a todo lo demás? ¿Por qué es tan gentil en comparación con las otras fuerzas? Y si es un tipo de interacción completamente diferente, ¿es por eso que se niega a mezclarse suavemente con las reglas cuánticas? Otra cosa que hace que la gravedad parezca profundamente misteriosa es la forma en que actúa sobre todo por igual.
El electromagnetismo solo se aplica a partículas cargadas eléctricamente. Las fuerzas fuerte y débil solo actúan dentro de los núcleos atómicos. Pero la gravedad se aplica universalmente a todo lo que tiene masa o energía. No le importa de qué esté hecho el objeto. No le importa si está cargado o es neutral. No le importa si está quieto o en movimiento. Actúa consistentemente sobre cada cosa física. Esta universalidad es parte de lo que llevó a Einstein a la idea de que la gravedad podría no ser una fuerza en absoluto, sino una característica fundamental del espacio-tiempo. Si algo afecta a todo de la misma manera, tal vez esté integrado en la estructura de la realidad. Tal vez no empuja ni jala. Tal vez simplemente moldea los caminos que las cosas siguen naturalmente. La visión de Einstein de la gravedad como espacio-tiempo curvo funcionó brillantemente para explicar muchas observaciones, pero también creó nuevas preguntas profundas. Si la gravedad no es una fuerza, ¿cuál es la naturaleza subyacente de esta curvatura? ¿Qué significa realmente que el espacio-tiempo se doble? ¿Por qué la masa debería causar curvatura en primer lugar? Las ecuaciones describen la relación con gran precisión, pero no revelan el mecanismo. Es un poco como tener un conjunto de instrucciones perfectamente confiable sobre cómo se comporta algo, sin saber de qué está hecho el objeto mismo. Puedes predecirlo, puedes medirlo, puedes confirmar sus efectos, pero no puedes decir del todo qué es realmente. Uno de los lugares más claros donde los límites de nuestra comprensión se muestran es en los agujeros negros, el corazón oscuro del espacio-tiempo. Estos objetos se forman cuando la materia colapsa bajo su propia gravedad hasta el punto en que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Las ecuaciones de Einstein predicen con precisión asombrosa cómo los agujeros negros distorsionan el espacio-tiempo cerca de sus bordes. Describen cómo los objetos caerían en ellos, cómo la luz se doblaría a su alrededor, cómo el tiempo se ralentizaría dramáticamente cerca de ellos. Todo esto concuerda perfectamente con las observaciones, pero las ecuaciones se rompen completamente cuando intentas describir lo que sucede en el centro absoluto. La curvatura se vuelve infinita. Las magnitudes que deberían permanecer finitas estallan en valores imposibles. Este colapso no es una señal de que el universo se esté desmoronando en ese punto. Es una señal de que nuestra comprensión lo está haciendo. La gravedad empuja nuestras teorías a regiones donde dejan de funcionar. Es casi como si el universo nos dijera en voz baja: has llegado tan lejos como estas herramientas te pueden llevar. A partir de aquí, se necesita algo más. Y no importa cuánto intenten los físicos refinar las ecuaciones, la singularidad sigue siendo un recordatorio de que la historia de la gravedad no ha terminado. El horizonte de eventos de un agujero negro es igualmente fascinante. Es la frontera invisible donde la velocidad de escape se vuelve igual a la velocidad de la luz. Cruza esta frontera y no hay retorno posible. El espacio-tiempo está tan curvado que todos los caminos futuros apuntan hacia adentro. Desde el exterior, ves que el tiempo se ralentiza para cualquier cosa que se acerque al horizonte. Un reloj que cae parece congelarse, acercándose asintóticamente, pero nunca cruzando desde tu perspectiva. Pero para el reloj en caída, nada especial ocurre en el horizonte. Simplemente sigue cayendo, experimentando el tiempo normalmente. Esta discrepancia entre perspectivas revela algo profundo sobre la naturaleza del espacio-tiempo. La realidad misma depende de dónde observas. Los agujeros negros también plantean un misterio fundamental sobre la información. Según la mecánica cuántica, la información nunca puede destruirse completamente. Pero si arrojas algo a un agujero negro, parece desaparecer del universo. ¿Se pierde la información? ¿Se almacena de alguna manera en el horizonte de eventos? ¿Escapa cuando el agujero negro finalmente se evapora por radiación de Hawking? Este es el famoso problema de la información del agujero negro, y sigue sin resolverse. Sugiere que hay algo fundamental, que no entendemos sobre cómo el espacio-tiempo, la gravedad y la mecánica cuántica se relacionan. ¿Crees que algún día entenderemos lo que sucede realmente en el centro de un agujero negro? ¿O algunos misterios permanecerán para siempre fuera de nuestro alcance? La paradoja de la energía oscura. Hay otro aspecto de la gravedad que la hace aún más misteriosa: su relación con la energía oscura. A escalas cosmológicas, el universo no solo se expande, se acelera. Algo está causando que el espacio-tiempo se estire más rápidamente con el tiempo. Llamamos a este algo energía oscura, pero el nombre es simplemente una etiqueta para nuestra ignorancia.
La energía oscura actúa como una especie de antigravedad, pero no empuja objetos separados. En su lugar, hace que el espacio mismo se expanda. Cuanto más espacio hay, más energía oscura hay, lo que causa más expansión, creando más espacio. Es un ciclo de retroalimentación que eventualmente dominará el destino del universo. Lo extraño es que la energía oscura parece ser una propiedad del espacio vacío mismo. Incluso donde no hay materia, no hay radiación, no hay nada visible, el espacio tiene energía. Esta energía crea una presión negativa que impulsa la expansión. Es como si el vacío no estuviera realmente vacío, sino lleno de algo invisible que afecta la geometría del espacio-tiempo. Einstein predijo algo así con su constante cosmológica, pero la descartó como su mayor error. Décadas después, las observaciones mostraron que tenía razón desde el principio, pero el valor observado de la energía oscura es un misterio. Los cálculos cuánticos predicen un valor que es 10 120 veces más grande que lo observado. Esta es la peor predicción en la historia de la física. Algo fundamental está mal en nuestra comprensión. O la mecánica cuántica se equivoca sobre el vacío, o la gravedad funciona de manera diferente a escalas cosmológicas, o hay alguna cancelación misteriosa que reduce la energía del vacío a casi nada. La gravedad también se comporta extrañamente en galaxias. Las estrellas exteriores de las galaxias se mueven más rápido de lo esperado. Es como si hubiera más masa de la que podemos ver. Llamamos a esto materia oscura, pero no sabemos qué es. No emite luz, no absorbe luz, no interactúa con nada excepto gravitacionalmente. Una posibilidad es que la gravedad misma funcione de manera diferente a grandes distancias. Tal vez las ecuaciones de Einstein necesitan modificación, pero todas las propuestas alternativas tienen sus propios problemas. La explicación más simple es que hay masa invisible, pero después de décadas de búsqueda, no hemos detectado partículas de materia oscura. La gravedad cuántica, el santo grial. El mayor desafío en la física moderna es unir la gravedad con la mecánica cuántica. Necesitamos una teoría de la gravedad cuántica, una descripción que funcione tanto a escalas cosmológicas como cuánticas. Sin ella, no podemos entender el Big Bang, el interior de los agujeros negros o la naturaleza fundamental del espacio-tiempo. Hay varios enfoques. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales son en realidad cuerdas vibrantes. Diferentes modos de vibración corresponden a diferentes partículas, incluido el gravitón. Pero la teoría de cuerdas requiere dimensiones extra y nadie sabe cómo detectarlas. La gravedad cuántica de bucles toma un enfoque diferente. Propone que el espacio-tiempo mismo está cuantizado, hecho de pequeños átomos de espacio conectados en una red. En esta visión, el espacio-tiempo no es continuo, sino granulado a la escala de Planck. Otros enfoques sugieren que el espacio-tiempo es emergente, que surge de algo más fundamental, como el entrelazamiento cuántico. En esta visión, la geometría no es fundamental, sino un comportamiento colectivo de grados de libertad cuánticos más profundos. Cada enfoque tiene sus fortalezas y debilidades. Ninguno ha producido predicciones comprobables que puedan distinguirlo de los demás. Estamos en una situación extraña. Tenemos múltiples candidatos para una teoría de la gravedad cuántica, pero ninguna forma de saber cuál, si alguna, es correcta. La escala de Planck, el límite final. Todas estas teorías convergen en una escala de distancia particular. La escala de Planck, aproximadamente 10 Mach a 35 metros. A esta escala, las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo se vuelven significativas. La noción misma de distancia y tiempo se vuelve borrosa. Esta es la escala donde esperamos que una teoría de la gravedad cuántica sea esencial. El problema es que esta escala es inimaginablemente pequeña. Es 10-20 veces más pequeña que un protón. Nuestros aceleradores de partículas más potentes ni siquiera se acercan. Sondear directamente la escala de Planck requeriría energías que son físicamente imposibles de alcanzar. Entonces, ¿cómo probamos teorías de la gravedad cuántica? Una posibilidad son los efectos indirectos. Las ondas gravitacionales del Big Bang podrían llevar firmas de la gravedad cuántica. La radiación de Hawking de agujeros negros microscópicos podría revelar pistas. Las violaciones de ciertas simetrías podrían aparecer en experimentos de partículas. Pero hasta ahora, no hemos visto nada. La gravedad cuántica permanece como uno de los grandes misterios sin resolver de la física.
La gravedad y el tiempo. Finalmente, hay una conexión profunda entre la gravedad y el tiempo que apenas estamos comenzando a entender. La gravedad no solo curva el espacio, curva el tiempo. Cuanto más fuerte la gravedad, más lento corre el tiempo. En el horizonte de eventos de un agujero negro, el tiempo se detiene completamente desde la perspectiva de un observador externo. Esto sugiere que la gravedad y el tiempo están conectados de una manera fundamental. Algunos físicos proponen que el tiempo mismo podría ser emergente, surgiendo de la geometría del espacio-tiempo. En esta visión, el flujo del tiempo no es fundamental, sino una consecuencia de cómo la materia y la energía se distribuyen en el espacio. Si esto es cierto, entonces en las escalas más pequeñas, donde la gravedad cuántica es importante, el tiempo podría no existir en absoluto. Solo surgiría cuando promediamos sobre muchos grados de libertad cuánticos. Sería como la temperatura, una propiedad estadística que solo tiene sentido para sistemas grandes. Esta es una idea profundamente radical. Cambiaría completamente cómo pensamos sobre la causalidad, el cambio y la flecha del tiempo. Pero es el tipo de idea radical que podríamos necesitar para finalmente entender la gravedad. ¿Qué preferirías? ¿Un universo donde el tiempo es fundamental o uno donde emerge de algo aún más profundo? La soledad de la gravedad. Al final, la gravedad permanece como una extraña forastera. Las otras fuerzas se han unificado en el modelo estándar de la física de partículas, pero la gravedad se niega a unirse. Es demasiado débil, demasiado geométrica, demasiado diferente. Tal vez la gravedad es diferente porque es realmente especial. No es una fuerza como las demás, sino la estructura del espacio-tiempo mismo. O tal vez simplemente no hemos encontrado la forma correcta de pensarla. Lo que es claro es que hasta que entendamos la gravedad cuánticamente, nuestra imagen del universo permanecerá incompleta. Los misterios más profundos, el Big Bang, el interior de los agujeros negros, la naturaleza del espacio-tiempo, todos esperan una teoría de la gravedad cuántica. La gravedad guarda sus secretos celosamente, pero la búsqueda para entenderla continúa, impulsada por la misma curiosidad que siempre ha llevado a los humanos a explorar lo desconocido. Hay una pregunta particular que persiste silenciosamente en el fondo de toda conversación sobre el espacio-tiempo, una pregunta que tal vez sea más fundamental que cualquier otra que hayamos planteado hasta ahora. No se trata de cómo funciona el espacio-tiempo, ni de cómo se curva, ni de cómo interactúa con la materia. Se trata de algo más primordial, algo que toca la raíz misma de lo que entendemos por realidad. La pregunta es esta: ¿es el espacio-tiempo fundamental o emergente? Dicho de otra manera más directa, ¿es el espacio-tiempo el material básico e indivisible del que está hecho el universo? ¿O es simplemente un patrón que emerge de algo aún más profundo, algo que ni siquiera podemos visualizar completamente todavía? Esta distinción no es simplemente técnica o académica. Representa dos visiones completamente diferentes del cosmos, dos formas radicalmente distintas de entender la naturaleza subyacente de la existencia. Si el espacio-tiempo es fundamental, entonces es la base irreducible sobre la que se construye todo lo demás. Las partículas se mueven a través de él, los campos oscilan en él, la energía se propaga sobre él. Es el escenario inmutable, la estructura primaria que simplemente existe sin requerir ninguna explicación más profunda. Algunos físicos encuentran esta visión atractiva precisamente por su simplicidad directa. El espacio-tiempo está ahí, siempre ha estado ahí, y eso es todo lo que necesitas saber. Pero si el espacio-tiempo es emergente, entonces la historia es mucho más extraña y mucho más fascinante. Significaría que lo que experimentamos como espacio y tiempo no son las variables fundamentales del universo, sino más bien patrones estadísticos, comportamientos colectivos de algo más pequeño, más extraño, algo que opera en un nivel más profundo que la geometría misma. Sería comparable a cómo la temperatura emerge del movimiento caótico de moléculas individuales. Las moléculas no tienen temperatura. Solo cuando las consideras en conjunto, cuando promedias su comportamiento colectivo, aparece algo que llamamos temperatura. De manera similar, el espacio-tiempo podría ser un promedio, una ilusión coherente, que surge cuando ignoras los detalles cuánticos microscópicos. Esta posibilidad cambia profundamente cómo deberíamos pensar sobre casi todo. Si el espacio-tiempo emerge de algo más fundamental, entonces las preguntas que hemos estado haciendo podrían estar equivocadas desde el principio.
Preguntarnos qué sucede en el centro de un agujero negro o en el primer instante del Big Bang podría ser como preguntar qué temperatura tiene una sola molécula. La pregunta misma no tiene sentido porque estás aplicando un concepto que solo funciona a escalas grandes a algo que existe a una escala donde ese concepto se desmorona. La idea de que el espacio-tiempo podría ser emergente ha ganado fuerza gradualmente en las últimas décadas, impulsada en parte por desarrollos en la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otras áreas especulativas de la física teórica. No es que tengamos pruebas definitivas de que el espacio-tiempo es emergente, pero hay pistas intrigantes, patrones matemáticos sugerentes, conexiones inesperadas entre áreas aparentemente no relacionadas de la física que insinúan que algo más profundo está en juego. Una de las pistas más fascinantes proviene del estudio del entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas, sus estados están conectados de una manera que desafía la intuición. Medir una afecta instantáneamente a la otra, sin importar cuán lejos estén separadas. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y le molestaba profundamente porque parecía violar el principio de que nada puede viajar más rápido que la luz. Pero en los últimos años, los físicos han comenzado a sospechar que el entrelazamiento cuántico podría ser la clave para entender cómo emerge el espacio-tiempo. Hay cálculos que muestran que la geometría del espacio-tiempo podría estar directamente relacionada con patrones de entrelazamiento. Donde hay más entrelazamiento, hay una región bien definida de espacio-tiempo. Donde el entrelazamiento se rompe, el espacio-tiempo se fragmenta. Esta idea se formaliza en el concepto de ER-EPR, una propuesta audaz que sugiere que los agujeros de gusano, puentes en el espacio-tiempo, y el entrelazamiento cuántico podrían ser aspectos diferentes del mismo fenómeno. Si esto es cierto, entonces la estructura del espacio-tiempo no es fundamental, sino que emerge de la red de conexiones cuánticas entre partículas. Imagina el universo como una vasta red. Cada nodo en la red es un grado de libertad cuántico, algo que puede estar en superposición, entrelazado con otros nodos. Las conexiones entre los nodos representan entrelazamiento. Cuando promedias sobre muchos nodos, cuando observas el comportamiento colectivo, aparece algo que se parece al espacio-tiempo. La distancia entre dos puntos no es fundamental, sino que refleja cuán conectados están sus nodos subyacentes. En esta visión, el espacio-tiempo es como un holograma. No está realmente ahí en el sentido en que pensamos. Es una proyección emergente de información almacenada en una dimensión más baja. Esta es la idea central detrás del principio holográfico, uno de los conceptos más extraños y profundos en la física moderna. El principio holográfico, información en la frontera. El principio holográfico surgió del estudio de los agujeros negros. Cuando calculas cuánta información puede contener un agujero negro, descubres algo sorprendente. La información no es proporcional al volumen como esperarías, sino al área de su horizonte de eventos. Es como si toda la información dentro de un agujero negro estuviera codificada en su superficie bidimensional. Esto llevó a físicos como Gerard de 't Hooft y Leonard Susskind a proponer que quizás toda la información en cualquier región del espacio está codificada en su límite. El volumen tridimensional que experimentamos podría ser una ilusión, una proyección de información almacenada en una superficie distante. Esta idea se ha desarrollado más en el contexto de la correspondencia ADS-FT, una conjetura matemática que relaciona una teoría de gravedad en un espacio curvo con una teoría cuántica sin gravedad en la frontera de ese espacio. Es como si el interior tridimensional fuera un holograma proyectado desde la frontera bidimensional. Si el principio holográfico es correcto, entonces el espacio-tiempo tridimensional que habitamos no es fundamental, es emergente, una representación útil de información que realmente vive en otra parte. Las dimensiones extra del espacio podrían ser ilusiones, trucos que nuestro cerebro usa para organizar datos que tienen una estructura muy diferente a nivel fundamental. Esto suena casi como ciencia ficción, pero está respaldado por matemáticas rigurosas. Y si es cierto, cambia completamente lo que significa preguntar sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. ¿Alguna vez has sentido que la realidad podría ser más extraña de lo que parece en la superficie? ¿Qué pensamientos te provoca imaginar que el espacio mismo podría no ser real? La gravedad cuántica de bucles, átomos de espacio.
Mientras algunos físicos exploran la emergencia del espacio-tiempo desde el entrelazamiento, otros toman un enfoque diferente. La gravedad cuántica de bucles propone que el espacio-tiempo está cuantizado, no continuo. A la escala de Planck, el espacio no es una superficie lisa, sino una red de nodos y conexiones discretos. En esta teoría, el espacio está hecho de átomos de espacio, unidades mínimas de volumen que no pueden subdividirse más. Estos átomos están conectados por vínculos que representan relaciones geométricas. El espacio-tiempo emergería como un promedio sobre muchos de estos átomos, similar a cómo un fluido emerge del comportamiento colectivo de moléculas. Esta visión tiene implicaciones profundas. Si el espacio es granular a la escala de Planck, entonces no puede haber distancias arbitrariamente pequeñas. Hay un límite inferior a la resolución del universo. Esto resuelve ciertos problemas técnicos en la teoría cuántica, como los infinitos que aparecen cuando intentas calcular a distancias arbitrariamente pequeñas. Pero también plantea nuevas preguntas. Si el espacio es granular, ¿cómo emerge la suavidad que observamos a escalas grandes? ¿Por qué no vemos efectos de esta granularidad? Los cálculos sugieren que los efectos serían extremadamente pequeños, posiblemente indetectables con la tecnología actual. La teoría de cuerdas. Dimensiones ocultas. La teoría de cuerdas toma otra dirección completamente. Propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino cuerdas vibrantes unidimensionales. Diferentes modos de vibración corresponden a diferentes partículas. Una cuerda vibrando de una manera es un electrón, de otra manera es un fotón, de otra es un gravitón. Pero para que la teoría de cuerdas funcione matemáticamente, necesita dimensiones extra. No solo las 3 dimensiones espaciales que experimentamos, sino hasta 6 o 7 adicionales. Estas dimensiones extra están enrolladas tan pequeñas que son invisibles a nuestras escalas. Si la teoría de cuerdas es correcta, entonces el espacio tiene una estructura mucho más rica de lo que aparenta. Hay direcciones en las que podrías moverte que nunca has experimentado, simplemente porque son demasiado pequeñas para notarlas. Pero la teoría de cuerdas tiene un problema. Hace muy pocas predicciones comprobables. Hay un número enorme de formas en que las dimensiones extra podrían enrollarse, y cada una da lugar a un universo diferente con diferentes leyes de la física. Este paisaje de posibilidades hace difícil extraer predicciones únicas. El tiempo, ilusión o realidad. Una de las preguntas más profundas sobre el espacio-tiempo es la naturaleza del tiempo mismo. En la relatividad, el tiempo es solo otra dimensión, entrelazada con el espacio. Pero nuestra experiencia del tiempo es fundamentalmente diferente a nuestra experiencia del espacio. Podemos movernos libremente en el espacio, pero estamos atrapados en el flujo unidireccional del tiempo. Algunos físicos proponen que el tiempo podría ser emergente, que no existe en el nivel fundamental. En las teorías de gravedad cuántica, las ecuaciones a menudo no incluyen el tiempo explícitamente. En su lugar, describen relaciones atemporales entre variables. El tiempo emergería solo cuando consideramos el universo a escalas grandes. Esto significaría que el flujo del tiempo, la sensación de que el pasado es fijo y el futuro es abierto, es una ilusión. A nivel fundamental, todos los momentos simplemente existen. No hay un ahora privilegiado. La sensación de flujo surge de cómo procesamos información, no de la estructura del universo. Esta es una idea profundamente perturbadora. Va en contra de todo lo que experimentamos, pero podría ser necesaria para reconciliar la gravedad con la mecánica cuántica. El problema de la medición y la conciencia. Hay una conexión especulativa pero fascinante entre la naturaleza del espacio-tiempo y el problema de la medición en la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica, un sistema existe en una superposición de estados hasta que es medido. En ese momento, colapsa en un estado definido. ¿Pero qué cuenta como medición? ¿Requiere un observador consciente? Algunos físicos han propuesto que la conciencia podría jugar un papel en el colapso de la función de onda. Si esto es cierto, entonces la conciencia podría estar conectada de alguna manera profunda a la estructura del espacio-tiempo. Esta idea es extremadamente controvertida y la mayoría de los físicos la rechazan, pero plantea preguntas fascinantes. ¿Es la conciencia fundamental o emergente? ¿Surge de procesos físicos o es una propiedad básica del universo? Y si el espacio-tiempo es emergente,
¿Podría la conciencia estar relacionada con los grados de libertad fundamentales subyacentes? Estas son preguntas en la frontera de la física y la filosofía. No tenemos respuestas, solo especulaciones intrigantes. El universo como computación. Otra visión emergente es que el universo podría ser fundamentalmente informacional. En esta perspectiva, la realidad es procesamiento de información. Las partículas son bits, las interacciones son operaciones lógicas y el espacio-tiempo emerge de patrones en el flujo de información. Esta visión está respaldada por el hecho de que la información parece ser fundamental en muchas áreas de la física. La entropía de un agujero negro está relacionada con información. El entrelazamiento cuántico es fundamentalmente sobre información compartida. Las leyes de conservación están relacionadas con la información que puede extraerse de un sistema. Si el universo es fundamentalmente computacional, entonces preguntas sobre el espacio-tiempo se convierten en preguntas sobre estructura de datos y algoritmos. La geometría sería una forma útil de organizar información, pero no sería más real que un archivo en una computadora. Esta visión lleva a la pregunta inevitable: ¿quién o qué está ejecutando la computación? ¿Es el universo una simulación? Esta idea suena extravagante, pero algunos físicos la toman en serio, no porque crean que hay un programador cósmico, sino porque la estructura matemática del universo se parece sospechosamente a un algoritmo. Los límites del conocimiento. A medida que exploramos estas ideas, nos acercamos a los límites de lo que podemos saber. Algunas preguntas podrían ser fundamentalmente incontestables. Si el espacio-tiempo es emergente de algo que no puede observarse directamente, ¿cómo podríamos saber si nuestra teoría es correcta? Este es el problema de la subdeterminación empírica. Múltiples teorías podrían dar las mismas predicciones observables. Si no podemos distinguirlas experimentalmente, ¿cuál elegimos? Es incluso significativo decir que una es verdadera y la otra no. Algunos filósofos de la ciencia argumentan que deberíamos ser instrumentalistas, juzgar las teorías solo por sus predicciones, no por sus afirmaciones sobre la realidad subyacente. Otros insisten en el realismo. Hay una verdad objetiva sobre cómo es el universo, incluso si no podemos acceder completamente a ella. Esta tensión entre instrumentalismo y realismo es particularmente aguda en la gravedad cuántica. Estamos construyendo teorías sobre regiones del universo que nunca podremos observar directamente. ¿Estamos descubriendo verdades sobre la realidad o simplemente construyendo modelos matemáticos útiles? La respuesta a esta pregunta filosófica podría afectar cómo hacemos física. Si somos realistas, buscamos la teoría verdadera. Si somos instrumentalistas, buscamos la teoría más útil. Estas no son necesariamente la misma cosa. El futuro de la exploración. A pesar de todas estas incertidumbres, la búsqueda continúa. Nuevos experimentos están probando los límites de la relatividad y la mecánica cuántica. Los observatorios de ondas gravitacionales están detectando colisiones de agujeros negros, proporcionando datos sobre gravedad en condiciones extremas. Los telescopios están mirando hacia atrás hasta los primeros momentos del universo, buscando signos de gravedad cuántica. Los aceleradores de partículas están buscando física más allá del modelo estándar, pistas que podrían indicar hacia una teoría más profunda. Los experimentos de mesa están probando las predicciones de la mecánica cuántica con precisión sin precedentes, buscando desviaciones que podrían revelar nuevos fenómenos. Y los teóricos están desarrollando nuevas herramientas matemáticas, explorando nuevas conexiones, proponiendo nuevos experimentos. El campo está vivo, con actividad, impulsado por la convicción de que estamos al borde de un gran avance. Tal vez en las próximas décadas detectemos una señal definitiva de la gravedad cuántica. Tal vez descubramos que el espacio-tiempo es emergente. Tal vez encontremos las dimensiones extra de la teoría de cuerdas. O tal vez descubramos algo completamente inesperado, algo que cambie todo lo que pensábamos que sabíamos. El espacio-tiempo como misterio eterno. Pero también es posible que el espacio-tiempo mantenga sus secretos más profundos para siempre. Quizás hay límites fundamentales a lo que los seres conscientes pueden conocer sobre el universo que habitan. Quizás la realidad es inherentemente misteriosa, resistente a la comprensión completa. Esta posibilidad no debería desanimarnos. El misterio es lo que impulsa la exploración. La pregunta sin respuesta es lo que nos mantiene buscando. Y el viaje mismo
El acto de explorar los límites de nuestra comprensión tiene su propio valor intrínseco. Hemos recorrido un largo camino desde las primeras observaciones de que las cosas caen hacia abajo. Hemos descubierto que el espacio y el tiempo están entrelazados, que la geometría es dinámica, que la gravedad moldea el cosmos. Hemos aprendido a detectar ondas en el espacio-tiempo, a predecir el comportamiento de agujeros negros, a rastrear la historia del universo hasta fracciones de segundo después del Big Bang. Pero cuanto más aprendemos, más conscientes nos volvemos de cuánto no sabemos. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada descubrimiento revela nuevos misterios. El horizonte del conocimiento retrocede constantemente a medida que nos acercamos. Y tal vez eso está bien. Tal vez el universo está diseñado para ser explorado infinitamente, para ofrecer siempre nuevas profundidades, nuevas capas, nuevas sorpresas. Tal vez la búsqueda de la comprensión no tiene fin porque el universo mismo no tiene fondo. El legado de la curiosidad. Lo que queda claro a través de toda esta exploración es algo más profundo que cualquier teoría específica o descubrimiento particular. Es la capacidad asombrosa de los seres humanos para contemplar preguntas que van mucho más allá de la experiencia cotidiana. Somos criaturas que viven en escalas de metros y segundos, pero podemos pensar sobre distancias de miles de millones de años luz y duraciones de miles de millones de años. Podemos imaginar el interior de los agujeros negros, aunque nunca los visitaremos. Podemos teorizar sobre las primeras fracciones de segundo del universo, aunque nunca las presenciaremos. Podemos proponer que el espacio-tiempo no es fundamental, aunque es todo lo que alguna vez experimentaremos directamente. Esta capacidad para trascender nuestras limitaciones inmediatas a través del pensamiento es tal vez la característica más notable de la conciencia humana. No solo somos observadores pasivos del universo, somos participantes activos en su autocomprensión. El universo, a través de nosotros, se está volviendo consciente de sí mismo. Cuando contemplas las estrellas y te preguntas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, estás participando en algo profundamente significativo. Estás continuando una tradición que se remonta a miles de años, a los primeros seres humanos que miraron hacia arriba y se preguntaron qué eran esas luces en el cielo. Y estás contribuyendo al futuro, porque cada persona que contempla estas preguntas añade algo a nuestra comprensión colectiva. Las ideas surgen de conversaciones, las teorías se construyen sobre teorías. El conocimiento crece cuando las mentes se encuentran. La pregunta permanece. Entonces, ¿es el espacio-tiempo fundamental o emergente? No lo sabemos. Tal vez nunca lo sabremos con certeza absoluta, pero la pregunta misma nos obliga a confrontar la naturaleza de la realidad de una manera que expande nuestra comprensión. Incluso si no llegamos a una respuesta definitiva, nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones sobre lo que es real. Nos desafía a pensar más allá de nuestras intuiciones. Nos empuja a desarrollar nuevas herramientas, nuevas matemáticas, nuevas formas de hacer preguntas. Y en el proceso, aprendemos no solo sobre el espacio-tiempo, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades y nuestras limitaciones, sobre lo que significa ser conscientes en un universo que tal vez es mucho más extraño de lo que podemos imaginar. El espacio-tiempo podría ser fundamental, la base inmutable sobre la que todo descansa, o podría ser emergente, un patrón útil que surge de algo más profundo, o podría ser algo completamente diferente, algo que aún no tenemos el lenguaje o los conceptos para describir. Pero independientemente de la respuesta, el viaje para encontrarla nos cambia. Nos hace más humildes frente a la vastedad de lo desconocido. Nos hace más audaces en nuestra búsqueda de comprensión. Y nos conecta con todos los que han mirado hacia el cielo y se han preguntado, ¿qué es todo esto realmente? Esa pregunta, más que cualquier respuesta, es el verdadero regalo del cosmos. Nos invita a participar en el misterio más grande que existe. Y mientras sigamos haciéndola, mientras sigamos buscando, mientras sigamos maravillándonos, el universo seguirá revelando sus secretos, una capa a la vez, un descubrimiento a la vez, un pensamiento a la vez. El espacio-tiempo, fundamental o emergente, sigue siendo el escenario sobre el cual se desarrolla la historia del cosmos. Y nosotros, observadores conscientes, somos los narradores de esa historia, intentando entender nuestra propia página en el libro infinito de la existencia. ¿Qué elegirías si pudieras
conocer todas las respuestas sobre el espacio-tiempo o mantener el misterio vivo para siempre, sabiendo que siempre habrá algo nuevo por descubrir. El universo espera tu respuesta y seguirá esperando, paciente e inmutable, mientras tú, efímero pero consciente, contemplas su naturaleza infinita bajo el mismo cielo que ha inspirado a incontables generaciones antes que tú. Que tus sueños esta noche te lleven a través de las dimensiones ocultas, a lo largo de las curvas del espacio-tiempo, hasta los límites mismos de lo que puede ser conocido, y que despiertes mañana con la misma curiosidad inquebrantable que ha guiado a la humanidad desde el principio. Porque al final, no importa si el espacio-tiempo es fundamental o emergente, lo que importa es que nunca dejemos de preguntarlo.